Mi nombre es Alejandra Alonso y soy personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Me encuentro aquí en la zona arqueológica de Ekbalam, que es donde he trabajado desde el año 2001 como coordinadora del proyecto de conservación de elementos decorativos de la arquitectura de la zona arqueológica. He trabajado aquí por muchos años, desde ese año 2001 hasta el día de hoy, realizando muchísimas actividades, enfocadas siempre a la preservación, protección, conservación del patrimonio construido, que es lo que es el objeto de visita de esta zona arqueológica y por lo que muchos visitantes nacionales y extranjeros vienen aquí a disfrutar y a conocer. Quiero compartir que pues me atreví a hacer un trabajo diferente al que normalmente hago, que es el de escribir un libro para las infancias. Y es el libro que se denomina Los Detectives del Pasado. Son las aventuras de dos protagonistas que son Ektan y Cecil, un niño y una niña, que viven en una comunidad cercana a la zona arqueológica. Pues la historia es obviamente producto de mi imaginación y pues me pareció importante recuperar esa inquietud que tenemos como cuando somos niños, ¿no? Para contar la historia de la ciudad y todos los aspectos que a través de la arqueología y del estudio del patrimonio sabemos y que compartimos siempre con adultos a través de diferentes medios de difusión y divulgación. Me parece que a los niños también hay que incluirlos en ese proceso de socialización de la información y por ese motivo pues me atreví a escribir un relato dirigido a ellos. Sobre todo a los niños que viven en las comunidades cercanas de la zona arqueológica, porque ellos siempre son pues de alguna forma ignorados en la diseminación de la información. Por lo tanto, me pareció interesante hacer el esfuerzo y ejercicio de recuperar esa chispa que tenemos todos cuando somos niños para contar una historia divertida, pero al mismo tiempo verídica sobre las cosas que a través de la arqueología y la conservación hemos descubierto de los personajes que habitaron esta ciudad en su tiempo y de las actividades que realizaron, así como de sus gustos y percepciones del momento en el que vivieron aquí. También quiero decirles que decidí hacer la presentación con el fondo de la antigua ciudad de Ekbalam, porque pues es el lugar que me inspiró a escribir esto y a hablar de pues los personajes que aquí habitaron, especialmente del rey Ukit, que es un personaje fascinante en la historia de la ciudad y que pues se encargó de construir y decorar esta ciudad de una forma inigualable, con una gran cantidad de artistas muy diestros, muy habilitados en el arte de pintar, de esculpir, de crear imágenes hermosas que hablaban a la gente de una tradición artística y de pues de muchos conceptos, tanto filosóficos como cosmológicos, como de todo tipo, ¿no? Tenía la intención también de compartirles que ha sido una ciudad en donde el rey Ukit propició la escritura jeroglífica en los monumentos y en las pinturas murales, y que aunque son espacios que no pueden verse actualmente, pues tenemos recursos ahora para transmitir esta información y permitirle a la gente conocer estos restos del arte que aquí se desarrolló y la importancia que tiene eso para entender lo que aquí sucedió en el pasado, ¿no? Con quienes estaba la ciudad relacionándose en aquel momento, quiénes eran pues los gobernantes y las personas que trabajaban cercanas al rey, y cómo fue construyéndose poco a poco este asentamiento que era amplísimo, ¿no? Que no solamente es la ciudad como ahora la vemos aquí restaurada, sino extensísimo en un territorio muy amplio, con muchos recursos, ¿no? Que les permitió pues gozar de una gran prosperidad y enfrentar dificultades serias como pues la falta de agua o algunas enfermedades posiblemente, ¿no? Entonces esa era mi intención al pues utilizar este espacio que es el que ahora visitamos para contar historias diferentes, ¿no? Historias diversas. Es que este libro se planeó y se pensó como un libro para
en una versión en el castellano y otra versión en maya. Desgraciadamente yo no hablo maya y no me es posible escribirlo en ese idioma, que es tan bonito y complicado. Pero entonces recurrí a algunas personas que son hablantes de maya para hacer esta versión, lo cual ha conllevado mucho tiempo porque es muy difícil traducir algo en otra lengua, y sobre todo en una lengua como el maya es muy difícil hacerlo de forma literal porque no se estila hablar de la manera que nosotros hablamos en español. Entonces ha implicado un trabajo muy arduo de interpretación y transmitir estas ideas, imágenes, percepciones a una lengua que tiene otra forma de construirse y otra forma de expresar todo lo que yo quise decir en el relato. Entonces es un trabajo muy hermoso el que se está haciendo en la traducción, y creo que va a ser muy digno y muy interesante para los lectores en ese idioma. Espero que les guste. Ya también me parece que es importante decirlo que fue construyéndose poco a poco y con la ayuda de algunas personas que pues leyeron las primeras versiones y me fueron dando pues también ideas o cuestionando algunos aspectos del desarrollo del texto, del relato, y que poco a poco fue tomando forma. Un aspecto súper importante del relato y del libro es la parte gráfica, la ilustración. Es muy interesante cómo trabajamos la ilustradora Ana Cris Núñez y yo, porque le fui contando muchas cosas sobre Ekbalam como si fuera una niña. Lo mismo traté de hacer con ella, de como ella nunca había estado aquí, nunca había visitado la zona y nunca había tenido la oportunidad de venir hasta acá para ver lo que hacemos, pues yo decidí enviarle fotos, hacerle dibujos, compartirle todo lo posible para que ella pudiera generarse una idea muy clara del lugar en el que estamos y de la historia que aquí sucedió. Y creo que ella, como con su también esa mentalidad y sensibilidad que le caracteriza como de una niña, ella pudo interpretar toda esta información y plasmarla en los gráficos, en las ilustraciones tan hermosas que creó y que creo que describen perfectamente a la zona desde la visión o desde los ojos de los niños. Es un libro que parece que fue dibujado y ilustrado por una niña o un niño. Entonces estoy muy complacida de ese gran esfuerzo que ella hizo y de tratar de comprender toda esa información que fui capaz de transmitirle y plasmarlo en la parte gráfica del libro, que es hermosísimo. También la idea de este libro es poder transmitir conceptos complicados o difíciles o interpretaciones que tenemos derivados de los estudios que realizamos a un nivel mucho más general, a un nivel de divulgación, y tratar de transmitir esta importancia, pero también el disfrute de conocer la historia. Es siempre formidable saber qué es lo que aquí sucedió, cómo se dieron las cosas, cuáles fueron los acontecimientos que quedaron plasmados en los elementos construidos y lo que contienen. Eso es para mí fascinante en mi actividad profesional, y me parece que cuando uno lo cuenta, la gente entiende y disfruta y se vuelve sensible a este mundo del pasado que es tan fascinante. El viaje de Ictán Izasil me han preguntado que si está basado en los datos de la arqueología, y pues obviamente no, son datos derivados de mi imaginación y de mi curiosidad, como cuando pienso cómo era yo de niña, y entonces eso me permite conectar justamente con ese mundo de las infancias, ¿no? En donde pues los niños tienen una imaginación inacabable y donde quieren siempre saber más y aprender. Entonces, bueno, esa es la intención. Y también transmitir, ¿no?, el valor que tienen estos espacios para los adultos, pero pues generar esa curiosidad e inquietud por entender y conocer el pasado, que es pues de todos, ¿no? Es nuestro pasado, es nuestro patrimonio, y transmitir esta historia me permite justamente o idealmente generar y crear un
una sensibilidad hacia estos lugares que mucha gente viene a visitar y que aunque ellos viven aquí muchas veces no lo conocen. Me gusta también la idea de compartir lo que hacemos y lo que hemos aprendido de estos lugares y que el libro sea un motivo por el cual los niños se acercan nuevamente a la lectura y pueden disfrutarla. Pero no solamente eso, sino les he pedido también a los padres que lean con ellos la historia, que lean a sus hijos la historia con la intención de involucrarlos en ese proceso de recuperar el valor y el gusto por la lectura.